Gloria a Dios. Hermanos, Dios me los bendiga. Gloria a Dios. Voy a invitarles, hermanos, para que hagan uso de la Biblia que trae por ahí. Y vayamos a una parte de la Sagrada Escritura. Hermanos, muchas gracias. Dios los bendiga. Si al final me ayudan ministrando momentos, sería formidable. Vamos a ir allí al Evangelio del apóstol Juan. Capítulo 6. Aleluya. Quiero invitarles para que leamos los versículos 1 al versículo 13. 6, versículo 1 al 13. Capítulo 6, versículos 1 al 13. Sí, ya tiene esta porción ahí, ¿no? Sí. Bueno, entonces, si puede leerlo junto conmigo. Y si no, bueno, ahí siga la lectura en silencio, como usted quiera. Dice la palabra del Señor. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recogieron como un número, y se recostaron, como, ya me ubiqué aquí. Y habiendo mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Y el último versículo dice: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Gloria a Dios. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Vamos a invertir un tiempo, Señor, para poder exponer algo de tu palabra. Señor, esperamos con todo nuestro corazón que el auxilio de tu Santo Espíritu esté aquí presente, tanto para emitir la palabra correcta, como también para recibir la palabra correcta allá los corazones que así lo requieren. Muchas gracias por este día y muchas gracias por esta oportunidad, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Puede ocupar su lugar? Gloria a Dios.
Me gustaría, hermanos, tener esta reflexión bajo un título que le he puesto: un ministerio efectivo. Un ministerio efectivo. Yo veo en este pasaje precisamente esta realidad que estoy mencionando en este título: un ministerio efectivo, porque ante una gran necesidad que descubrimos al darle lectura a este pasaje, de alimentar, hermanos, una multitud, más de 5,000 personas, ante este desafío, ante esta gran necesidad, hubo manera de poder satisfacer esa necesidad de una manera extraordinaria. De tal manera que el pasaje nos indica que no solamente tomaron un poco cada uno, o no solamente tomaron un poquito, sino que dice la palabra que lo hicieron hasta saciarse. O sea, tomaron todo lo que ellos querían comer para alimentarse. Y una nota adicional que encontramos en este pasaje es que dice que hubo un excedente. 12 cestas llenas fueron las que se recogieron de ese excedente. 12 cestas llenas. Por lo tanto, no erramos al decir que esa necesidad fue plenamente satisfecha a través de un ministerio efectivo. Hubo una manera muy efectiva de poder satisfacer esta grande necesidad, una enorme necesidad. A la luz de este pasaje, entonces, quiero compartir con ustedes dos rasgos o dos características que yo veo ubicadas en este pasaje para describir este ministerio efectivo. Quiero entonces mencionar estos dos rasgos o estas dos características que, a mi juicio, como yo veo este pasaje y creo, hermanos, por la inspiración del Señor, puedo compartir con ustedes en esta hora. El primer aspecto que yo descubro aquí y que identifica un ministerio efectivo es que es aquel que actúa temprano. Para decirlo completo sería: un ministerio efectivo es aquel que actúa temprano. Es aquel que actúa temprano. Me apoyo en primer lugar al contexto bíblico para tratar, hermanos, de explicar el hecho de por qué digo, por qué uso esta palabra temprano y uso el verbo actuar, aquel que actúa temprano. Hay una palabra que aparece en el versículo 9 que a lo mejor para muchos puede pasar inadvertida, puede pasar así sin ser ubicada, sin ser enfocada. Pero a mí me llamó la atención que en ese versículo 9, ¿sí?, que leímos, aparece una palabra que en el griego es la palabra paidarion. Es la palabra en griego paidarion, y que se traduce a nuestro idioma con la palabra muchacho o niño pequeño. Esa es la manera de traducir esta palabra griega: muchacho o niño pequeño. Por eso, cuando consultamos otras versiones u otras traducciones de la palabra, vamos a encontrar que en algunos aparece la palabra muchacho, pero en otros aparece la palabra niño. En otros aparece la palabra niño pequeño. En otras versiones aparece la palabra niñito. En otras aparece la palabra joven, o en algunos aparece la palabra chiquillo, porque se refiere precisamente a una persona en edad temprana. En edad temprana.
teniendo pocos años de vida física. Yo tomo esto como una indicación, como una referencia, ya que este muchacho fue el que aportó los elementos humanos que fueron usados por el Señor en su grande poder para poder satisfacer esta grande necesidad. Fue el que aportó estos elementos humanos. Ciertamente Dios no necesita de nosotros para hacer grandes milagros, pero sí usa lo que nosotros podamos poner en sus manos. O sea, no rehúsa usarlos. No los necesita porque Dios no tiene necesidad de nada ni de nadie, pero sí los usa. Lo que nosotros podamos poner en sus manos, los usa para lograr sus propósitos. Y fue precisamente un paidarion o un niño pequeño el que hizo esto. Usted dirá, bueno, ¿y qué peculiaridad tiene esta situación o esta acción? Para mí sí tiene importancia y llamó mi atención, porque me parece un poquito difícil de concebir que habiendo 5,000 personas, más de 5,000 personas, pero como punto de referencia 5,000 personas, 5,000 hombres en esa reunión, nadie pudiera haber aportado algo para poner en las manos del Señor y así satisfacer esa necesidad. 5,000 varones, 5,000 personas, y que nadie haya dicho, aquí traigo yo esto para realizar ese trabajo, esa labor. Me parece muy difícil de concebir, pero así fue. Yo creo que muy bien, a lo mejor alguien pudo haber dicho, bueno, pues yo traigo aquí algo, traigo mi bastimento, traigo mi lonche, pero ¿para qué ponerlo a disposición? Porque va a ser insuficiente para poder satisfacer esta necesidad. ¿Cómo esto va a poder darle alimentación o satisfacción a 5,000 personas? Y mejor optó por retener aquello y después a lo mejor comérselo por allá a escondidas, porque a mí me parece sumamente difícil que nadie más pudiera haber llevado algo. Pero lo importante es que no lo puso a disposición del Señor, sino que fuera un muchacho, un niño pequeño, el que hiciera esto, se atreviera a poner eso en las manos del Señor. Entonces a mí me llama la atención, y que para entender esta gran verdad, yo comparto con ustedes, hermanos, que el hecho de actuar tempranamente hace que un ministerio sea efectivo, que una necesidad sea satisfecha satisfactoriamente cuando se actúa tempranamente. No es desconocido para ustedes, hermanos, las últimas noticias que han sonado fuertemente en nuestro alrededor. Esta última tragedia, hermanos, en Estados Unidos, en aquella escuela, y que la fuerza policíaca está siendo enfocada fuertemente por este hecho de que no actuó tempranamente en esa situación. Dejó transcurrir un tiempo muy valioso. Por lo menos ahí los conocedores dicen que transcurrió casi 1 hora para que la policía pudiera entrar en actuación. Al no precisar, al no dar este paso tempranamente, una necesidad dejó de ser satisfecha y hubo una tragedia que lamentar. Directamente 21 personas fallecieron. Hubo otros fallecimientos colaterales.
pero 21 en ese mismo lugar. Hermanos, para desarrollar un ministerio efectivo, necesitamos actuar tempranamente. Tempranamente. Usted sabe que cuando un niño, ese es el argumento que yo quiero poner en experiencia, cuando un niño se involucra en alguna labor, desarrollar alguna habilidad, y lo hace desde niño, puede lograr perfeccionar con mucha fuerza esa habilidad. Aquel niño que desde pequeño empezó a tocar un instrumento, ¿cómo agarró con mucha facilidad ese conocimiento y después de un tiempo se vuelve un niño virtuoso, un niño que decimos nos deja con la boca abierta al ver cómo maneja aquel instrumento? Aquel niño que desde pequeño es involucrado en aprender un nuevo idioma, con suma facilidad puede tomar, hermanos, aquel nuevo idioma que para nosotros nos cuesta mucho trabajo, y él fácilmente aprende a hablar ese idioma. Quiere decir que entonces que cuando temprano se actúa, cuando temprano se involucra en alguna acción, en algún ministerio, podemos lograr mucha eficiencia, podemos ser efectivos. Y no es la excepción cuando hablamos de un ministerio en nuestro contexto, hermanos. Sí, entre nosotros, un ministerio, un trabajo en la obra del Señor, una labor que hacer en el cuerpo de Cristo, un trabajo que realizar, hermanos, aquí en la iglesia, sirviendo al Señor, hermanos, puede hacer que desarrollemos un ministerio efectivo cuando actuamos tempranamente, cuando lo hagamos temprano. Nuestra edad empieza a correr, nuestra edad cristiana empieza a transcurrir cuando sucede el nuevo nacimiento. Usted que tiene conocimiento de la palabra, usted sabrá a qué me refiero con el nuevo nacimiento. Usted que no tiene este conocimiento, se refiere al momento en que venimos al Señor y le entregamos nuestra vida. Le decimos al Señor que tome nuestra vida, que quite toda culpa, todo pecado de nosotros, y recibimos su perdón y empezamos a caminar con una relación con el Señor. Empezamos en una relación de nueva vida. Allí empieza a transcurrir nuestra edad en el ámbito cristiano. Quiero decirle que entre más temprano nos involucremos en el servicio en el Señor, hay mayores posibilidades de desarrollar un ministerio efectivo. No sé si estará de acuerdo conmigo en esto, pero yo he visto, hermanos, en la experiencia reflejada esta realidad. Aquel, hermanos, que recién entrega su vida al Señor y se involucra en el trabajo y se sostiene, hermanos, en esta responsabilidad. Hermanos, pasa el tiempo, pasan los años y vemos a este varón, vemos a esta mujer, hermanos, que sigue involucrada en el servicio, que se conserva, que está allí, hermanos, unida a la congregación, está pendiente, está siendo parte del cuerpo de Cristo, está involucrado, ¿sí? Está al pendiente de la situación. Yo he visto eso en mi caminar. Y pudiera decir, hermanos, que eso mismo experimenté yo al darme el Señor la oportunidad de experimentar el nuevo nacimiento y de inmediato involucrarme en el trabajo en el Señor. No me sentía competente, ni me sigo sintiendo competente, pero tomé los desafíos que se me presentaron. Y creo, hermanos, que al hacer esto
con la ayuda del Señor, he perseverado, hermanos, hasta este momento, y quiero, con la gracia del Señor, seguir adelante en esta misma línea. Hermanos, yo he visto también con tristeza a personas que, habiendo experimentado el nuevo nacimiento y que han postergado este momento de involucrarse por X razones, ninguna de ellas válida delante del Señor, pero lo ha postergado o ha decidido entrar en un tiempo de receso. Hermanos, cada vez que transcurre más el tiempo, le cuesta más trabajo involucrarse en el trabajo del Señor. Cada vez le es más difícil. Ya tiene 5, 10, 15 años, 20 años en el Evangelio, hermanos, y cuando le dicen, quiere ayudarnos en esta área, quiere aportar algo en esta otra área, la piensa mucho y le tiembla todo, y al final dice, no me atrevo a hacerlo. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Postergó mucho, aplazó mucho este momento. Y ahora, por más que quiere, no puede tomar esta decisión. Algunos así conservarán en esa misma situación hasta el final de sus vidas. Otros han tenido que pasar una situación muy fuerte. Han tenido que ser confrontados con una crisis bastante fuerte, traumática, para reaccionar y entonces tomar el desafío de decir, Dios me está llamando desde hace mucho tiempo a realizar tal labor, tal acción, y no lo había querido hacer, pero esto me motiva a hacerlo, y entonces da ese paso a involucrarse en el servicio del Señor. Pero hubo de por medio una cuestión muy traumática que no era necesario pasar. Sin embargo, eso le hizo reaccionar. Hemos visto a mucha gente, hermanos, que al transcurrir el tiempo y no tomar esa decisión, entra en un estado que le llamamos, que se empederne. Viene del verbo empedernir. Usted habrá usado este término, empedernirse. ¿Qué significa empedernir? Significa ponerse duro, como el pedernal. De hecho, la palabra empedernir procede de la palabra pedernal. Y el pedernal es una piedra muy dura. Resiste golpes muy fuertes. Pero cuando al final este pedernal o esta roca dura cede ante el golpe fuerte, tiene una peculiaridad. Cuando este pedernal logra romperse, forma bordes muy cortantes. De tal manera que el uso antiguo del pedernal era precisamente en armas de guerra, en instrumentos de guerra, particularmente en las puntas de las flechas y de las lanzas. Ahí se ponía un pedernal con puntas muy filosas para causar daño, la flecha o la lanza. Cuando el pedernal también es sometido a golpes muy fuertes, otra característica, aparte de producir bordes muy cortantes, es que produce abundantes chispas. Saltan chispas en abundancia cuando se le golpea al pedernal. Y también por esa peculiaridad era usado en las armas de fuego para iniciar la combustión de la pólvora. Note este detalle. El uso de un pedernal no tiene que ver con algo bueno, no tiene que ver con algo agradable,
más bien tiene que ver con algo negativo, con lastimar, con encender con chispa cuestiones de destrucción. Hay un grave peligro cuando caemos en este estado. Y es fácil cuando no damos el paso de involucrarnos en el servicio al Señor, caemos en esta situación de empedernirnos. Y entonces, con suma facilidad, seamos agentes conflictivos, con bordes cortantes, y que nos encargamos de lastimar a muchos, y que iniciamos muchas acciones de violencia porque reaccionamos negativamente ante cualquier presión. No reaccionamos adecuadamente. ¿Por qué? Porque hemos postergado el hecho de estar, hermanos, en las manos del Señor y de no someternos a su trato, a su forma. Y que Dios, de alguna manera, aquellos que se involucran en el trabajo, empiezan un proceso en el Señor y aceptan ese proceso. Y Dios los lleva en una área, hermanos, para probarlos, para perfeccionarlos. Y esos bordes cortantes, quitarles la peligrosidad e ir disminuyendo esa capacidad de producir chispas fuertes y así producir incendios, hermanos, y destrucción a su alrededor. Una persona que posterga a menudo o que pone en receso su capacidad de servir al Señor, es fácil que caiga en esta situación de ser conflictiva y de producir no cosas agradables a su alrededor. Eso nos lo ha enseñado también la experiencia. Y cuando yo veo, hermanos, esta cuestión de que es muy importante, hermanos, ministrar temprano, a temprana edad, cuando recién nos convertimos, hay que accionar, amados hermanos. Si no, es fácil que caigamos en esta cuestión. Pongo un detalle más y un argumento más bíblico, en el cual expongo lo peligroso que es postergar nuestra decisión de involucrarnos en su obra o poner en receso nuestras capacidades y nuestros talentos. Lo llevo a un pasaje muy conocido por ustedes también en Mateo capítulo 25, titulado este pasaje y esta parábola, la parábola de los talentos. En un afán de que nadie se quede sin experimentar el hecho de trabajar en su obra, aquel hombre que se iba a ir lejos, figurando a nuestro Señor Jesucristo, llama a sus siervos y les da de su hacienda, les da de su dinero, les da de sus bienes, de acuerdo a la capacidad de cada uno de ellos, y les pide que negocien, que trabajen con aquello que están recibiendo del Señor. Usted recuerda este pasaje, ¿verdad? Y dice que reparte de acuerdo a la capacidad de cada uno de ellos. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Dios no hizo diferencia, solamente repartió de acuerdo a los talentos, de acuerdo a la capacidad que tenía cada persona. Pero recuerde al que recibió 1. ¿Tenía capacidad para administrar 1? Sí, porque recibió 1 y dice que fue repartida de acuerdo a la capacidad. Tenía la capacidad para administrar correctamente ese 1. Es innegable que lo recibió, es innegable que él lo tomó, pero ¿cuál fue su decisión? No lo usó, postergó, dejó que pasara el tiempo, lo guardó, lo puso en receso. Empezó a razonar. El Señor no le dijo que
que razonara, que pensara, que reflexionara, que filosofara. El Señor no lo dijo eso, le dijo, ponte a trabajar con esto que te voy a dar. Pero él se puso a razonar. No, el Señor es muy duro y muy exigente. No me voy a arriesgar a perder este talento, mejor lo guardo, lo preservo ahí y no lo pongo a trabajar. Fue un peligro muy grande, fue una cuestión muy grande, fue un riesgo muy grande que él decidió correr. Y usted sabe el resultado. Cuando vino el Señor y él tuvo que entregar cuentas, no entregó buenas cuentas. Y del Señor vino una cuestión que no fue muy agradable. Lo calificó como un siervo malo y negligente. Le recogió aquel talento que había recibido. No lo dejó que entrara a su gozo. Y ese talento lo dio a otras personas. No terminó bien este hombre que decidió postergar esa decisión o guardar esa capacidad o ese talento. En cambio, los otros dos siervos, uno recibiendo 5 y otro 2, mire, interesante, 5, 2, cosa que también aparece en este pasaje hablando de números. El pasaje básico que estamos tratando, hermanos, es la limitación de los 5,000 y aparece este número 5 y 2. Porque lo que fue puesto en las manos del Señor fue el 5, 2. 5 panes y 2 pececillos. Que fueron la misma cantidad de dones y talentos que fueron puestos en aquellos siervos. En uno 5 y en otro 2. Pero estos no decidieron postergar. Inmediatamente dice que en cuanto se fue el Señor, ellos empezaron a negociar con ellos, empezaron a trabajar, empezaron a invertirse, empezaron a buscar aquí y allá para trabajar e invertirse en ese trabajo, en esa labor a la cual habían sido llamados. Decidieron invertir su capacidad de negociar con aquel talento, no en razonar, no en juzgar al Señor que le había entregado aquel talento, no, sino a hacer lo que se les había dicho que hicieran. ¿Cuál fue el resultado? Muy diferente. Hubo multiplicación, como lo hubo en este pasaje, hermanos, que estamos tratando como base. Hubo un ministerio efectivo, porque hubo un resultado favorable, notorio. Aquel que trabajó cuando recibió 5 talentos los multiplicó. Aquel que recibió 2 también trabajó y los multiplicó. Y si aquel que recibió 1 hubiera hecho lo mismo, también había sucedido lo mismo y había entregado buenas cuentas. Sin embargo, no tomó la decisión correcta. Aquellos que fueron obedientes, aquellos que hicieron lo propio, aquellos que actuaron tempranamente, aquellos que sin demora lo hicieron, aquellos que no dejaron pasar tiempo, entregaron buenas cuentas, desarrollaron un ministerio efectivo, recibieron la aprobación del Señor. Bien, buen siervo y fiel. Entraron al gozo del Señor y sus talentos recibieron más talentos todavía. Por lo que vemos después, aquel otro talento que le fue quitado a una persona se le fue agregado a los demás que sí habían trabajado correctamente. Hermanos, hay gran peligro, entiéndame, compréndame, el postergar esta realidad y este compromiso que tenemos delante del Señor. Dice la palabra que nosotros somos real sacerdocio, nación santa. Somos un pueblo adquirido por Dios. Fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de anunciar las virtudes de aquel que hizo eso con nosotros. Eso es trabajar, eso es invertirnos en su obra, eso es laborar, eso es
hacer, eso es ejecutar, eso es actuar. Si no lo hacemos, estamos mal y estamos corriendo un gran riesgo. Culmino tomando otro ejemplo bíblico, muy cercano aquí al que estamos tratando. Solamente unos capítulos atrás vemos el encuentro de Jesús con una mujer en el pozo de Jacob. Me refiero a la mujer llamada samaritana. Esta mujer, al experimentar ese nuevo nacimiento, al experimentar ese encuentro con el Señor Jesús, antes de ello tenía en mente muchas cosas. Es más, y hasta trató de entrar en conflicto y en discusión con el Señor. Para cuando esta mujer tuvo ese encuentro y esa cercanía con el Señor y experimentó algo profundo en su ser, dice literalmente la Biblia que dejó su cántaro ahí. Temprano actuó y se fue a la ciudad y fue a decirle a los hombres, a compartir con aquellos habitantes de la ciudad quién era aquel que le había dicho todo eso y que había experimentado en su vida algo extraordinario. Inmediatamente puso a ejecutar los dones, los talentos, su habilidad. Fue y les dio testimonio a todos los habitantes de ahí y dice que hubo un resultado favorable. Una vez más se manifiesta la multiplicación, porque dice también literalmente ese pasaje que muchos creyeron por la palabra de esta mujer y vinieron al conocimiento del Señor Jesucristo, experimentaron la salvación. Hermanos, para tener un ministerio efectivo hay que actuar temprano. No hay que dejar que pase el tiempo, porque nos endurecemos, porque entramos a un estado de endurecimiento. ¿Y quién nos va a sacar de ahí? No le recomiendo que transite por esta vía. El Señor aprovechó esta situación que sucedió con la mujer para dar una palabra a sus discípulos. En este mismo pasaje usted puede constatarlo. Mientras que andaba la mujer dando testimonio en Samaria del Señor Jesucristo por el encuentro que había tenido allí en ese pozo, ¿sabe dónde andaban los discípulos? Andaban en otro lugar consiguiendo para comer físicamente. Y preocupados por el maestro porque no quería comer. Y el Señor aprovechó este momento. No puede ser. Esta mujer dando testimonio allá en la ciudad y ustedes allá procurando qué comer, cómo llenar la panza, cómo llenar el estómago y diciendo, a ver, maestro, estamos preocupados porque no estás comiendo, no quieres comer. ¿Qué dijo el Señor? Saben que yo tengo una comida más importante, y esa comida importante es que yo haga la voluntad de mi Padre. Y ustedes que andan haciendo preocupados por ello, preocúpense por otra cosa. Yo así interpreto la palabra del Señor, porque culmina diciéndole a sus discípulos, no decís vosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la siega. Y el Señor les dice, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Qué contraste entre 4 meses y el ya del Señor? Los discípulos estaban postergando esta labor prioritaria, hermanos, de dar testimonio, de trabajar en su obra, preocupados por satisfacer su necesidad física, cuando, hermanos, el momento era ya, no esperar más tiempo. 4 meses era mucho. Deberían de actuar ya. Fue una palabra de exhortación fuerte del Señor hacia sus discípulos. Y yo tomo esa palabra también de exhortación. Hermanos, el tiempo para accionar, para invertirnos, para trabajar, no es
4 meses. No, es ya. Ya debemos de hacerlo. Ya, tempranamente, prontamente debemos hacerlo. Tenemos en puerta, hermanos, un desafío fuerte a nivel ciudad. Esta cruzada evangelística. Hemos estado orando por esta cruzada. Hemos estado instando de una u otra manera a involucrarnos en el trabajo, porque ya es el tiempo. Hemos proporcionado, hemos puesto en las manos suyas y mías publicidad para repartir, volantes para repartir. Se han puesto en las calles anuncios de esta actividad. Se han pedido algunos nombres, hermanos, para estar orando, intercediendo por nombre a esas personas que usted les ha extendido la invitación y que le interesan que conozca al Señor Jesucristo. Y estamos trabajando en eso, hermanos. Más o menos tenemos una lista de 54 personas, las cuales tenemos el compromiso de orar por ellas. Es parte del servicio al Señor, hermanos. Es parte de involucrarnos en esa labor. Por lo tanto, yo les sigo exhortando que hagamos ese trabajo con seriedad y con convicción. Y como debe de ser, hermanos, con pasión y con entrega. Si usted ha sido uno de los que ha proporcionado estos nombres, está comprometido fuertemente. Porque si lo ha hecho solamente diciendo, ahí están esos nombres, oren por ellos, y yo no lo hago, está mal, sumamente mal. Pero yo quiero pensar que lo hace con fe y dice, quiero que me ayuden a orar porque yo estoy orando en primer lugar por estas personas. Si usted no ha entregado y no ha proporcionado ningún nombre, cuando menos involúcrese con pasión cuando se nos invite a orar por ellos. No lo vea como ajeno, como extraño. Involúcrese con fuerza, con pasión y clame al Señor. Clamemos con fuerza al Señor, porque ahora nosotros tenemos la experiencia. Veámonos nosotros en ese hoyo como estábamos antes y clamemos con fuerza y diciendo al Señor que Él sea salvo, que Él venga al conocimiento tuyo. Le invito para que hagamos con seriedad esto. Al final hay algunos unos volantes más grandes, así como los que se pegaron en los camellones, hermanos, que si usted tiene por ahí alguna tienda, algún comercio donde le dan permiso de poner ese cartelón, usted se lo va a llevar y lo va a poner ahí, lo va a pegar ahí, y bueno, al final usted también va a ir y lo va a quitar de ahí ya cuando pase la actividad. Hay que ser responsables. Si le dan permiso, va a poner esa publicidad ahí. Será otra manera en que nos involucremos. Una semana antes habrá un desfile que ya estaremos mencionando esto, y que de igual manera será una ocasión más para poder impactar esta ciudad y decir, queremos la salvación de aquellos que están perdidos, y yo quiero actuar tempranamente y quiero involucrarme en el trabajo. En el momento de la cruzada hay trabajo que hacer también, hermano. Hemos sido motivados, instados a participar en ello. Hermanos, hay manera de involucrarnos en el trabajo y en la obra del Señor de muchas maneras. Aprovechemos cada coyuntura que se nos ofrece. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, un ministerio efectivo es un ministerio que actúa temprano. No deje pasar más tiempo. Número 2, un ministerio efectivo es aquel que actúa con sencillez. Con sencillez. Tomo el mismo versículo 9
para justificar esta palabra, sencillez. Sencillo es aquello que carece de ostentación y adornos. Eso es sencillo. ¿Sabe que un ministerio efectivo es un ministerio sencillo? ¿Sabe que un ministerio sencillo siempre será efectivo? ¿Qué tomo yo como base para hablar de un ministerio sencillo o un ministerio que actúa con sencillez? Dígame, ¿qué fue lo que puso aquel niño en las manos del Señor? Fueron 5 panes, pero hay una palabra ahí que acompaña la palabra panes. 5 panes de cebada. No eran 5 panes de flor de harina de trigo. No, eran 5 panes de cebada. La cebada era un producto a la cual la mayoría o casi todos podían tener acceso, porque tenía un bajo costo. No era cara la cebada. Era un elemento muy común. Casi en cualquier casa había este elemento, la cebada. También otra característica de la cebada es que esta se puede cultivar sin muchos cuidados. No es muy exigente en los cuidados. Es más, incluso dicen por ahí que hasta en el monte se podía dar la cebada, o sea, naturalmente, como hierba. No necesitaba muchos cuidados para poder florecer la cebada y dar fruto. Eso le hacía entonces que la cebada fuera algo que estuviera al alcance de todos. No era algo que fuera muy costoso, que solamente algunos pudieran tener acceso. No, era algo que cualquiera lo podía tener. Era algo que cualquier hogar, aún los más pobres, podían tener acceso a la cebada, a esta harina de cebada para construir los panes. Entonces no eran panes rebuscados, no eran panes de una calidad extraordinaria, no, eran panes comunes, panes sencillos, los que fueron puestos en las manos del Señor. Y luego también, hermanos, note usted cómo se refiere hablando de la carne. Dice, ni siquiera usa la palabra pescados, dice pececillos. No era, hermanos, el róbalo o el huachinango o el salmón, que son pescados muy finos. No eran esa clase de pescados los que se pusieron en las manos del Señor. Eran pececillos. Es más, eran sardinas, valga, para que me entiendan. Sardinas. En el mar de Galilea esto se daba en gran cantidad, las sardinas, hermanos. Por lo tanto, era también algo que era accesible para todos, hermanos. ¿Quién no tenía panes de cebada en su casa? Todos. ¿Quién no tenía pececillos, sardinas preparadas, hermanos, en escabeche? Porque era la manera en que se conservaban este platillo para poder tener comúnmente acceso a él cuando se necesitara. Todos podían tener esto en su casa. Por eso yo estoy hablando de un ministerio sencillo, un ministerio accesible a todos, un ministerio que se pueda poner cerca de todos, un ministerio que todos puedan acceder a ese ministerio, todos puedan tener contacto con ese ministerio. Un ministerio efectivo lo ejerce usted y usted, pero que si es sencillo, usted podrá atender a cualquiera, usted podrá platicar con cualquiera. Cualquiera se podrá acercar a usted para pedirle algún consejo, alguna administración, algo, pero tendrá esa facultad de tener acceso a usted. No se cotiza alto como algunos pretenden. Ay, no, yo solamente mi ministerio lo exhibo en escenarios que valen realmente la pena.
y entonces no ponen a disposición de todo su ministerio. Es un ministerio rimbombante, un ministerio para exhibirse, un ministerio ostentoso, un ministerio con muchos adornos. Hermanos, mire, si usted tiene esta manera, si usted es uno de ellos, no digo que está cometiendo pecado, pero si se apoya en eso para desarrollar su ministerio, sí está cometiendo un pecado. Si usted tiene estas cualidades, qué bueno que las tiene, pero le invito a que se olvide un momento de ellos y mejor desarrolle o haga de cuenta que no tiene todo eso para que no sea un estorbo para poder servir a los demás. Usted sabe los ministerios que últimamente están por ahí, hermanos, ventilándose. Ministerios que si no se les dice con el título que ellos lo piden, hermanos, se consideran como una ofensa. Tienen que llamarles como el presbítero. Ahí viene el presbítero. Tienen que llamarles con el título de reverendo. Ahí viene el reverendo a exponer la palabra. Ahí viene el evangelista. Ahí viene el profeta. Ahí viene el apóstol. Bueno, ya están buscando más títulos. Algunos ya están explorando la posibilidad del título de querubín. Ahí viene el querubín del Señor a exponer la palabra. ¿Se imagina, hermanos? Esa clase de ministerios tan complicados, ¿cómo van a ser efectivos cuando solamente se vacían en unos cuantos? O en ciertas esferas donde se mueven personajes importantes, solamente ahí ellos son capaces de ministrar, pero a la gente común no se pueden rebajar a eso. Qué tremendo somos en esa cuestión. Hermanos, un ministerio efectivo es un ministerio que actúa con sencillez. Con sencillez, hermanos. Si usted está pensando y está esperando ser una mujer y un hombre con capacidades extraordinarias, poseer una gran educación, ostentar grandes títulos, tener una voz y personalidad impactante para ahora sí decir, ahora sí me voy a invertir en la obra del Señor con toda esta capacidad. No espere a ello. No espere a ello. No. Con lo que tiene, dispóngase en las manos del Señor. La palabra del Señor dice que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionó la alabanza. No se necesitan grandes ministerios para satisfacer necesidades grandes. Se necesitó solamente panes de cebada y pececillos para satisfacer una gran necesidad. ¿Le recuerda a usted que para que Dios creara la corona de la creación, que es el ser humano, al Señor le bastó solamente un poco de tierra? Algo sencillo, algo común, algo accesible a todos. ¿Qué usó el Señor Jesucristo para crear un vino de calidad, hermanos? Simplemente agua. ¿Qué usó el Señor para enfrentar a aquel ejército numeroso de 32,000 combatientes? ¿Qué usó el Señor? A un hombre sencillo, timorato y dudoso, Gedeón. A él lo usó. Y curiosamente, si usted recuerda, de Gedeón se refiere a él por el sueño que narrara aquel centinela. Se refirió a Gedeón como un pan de cebada que venía rodando y trastornó a todo el campamento enemigo. ¿Qué necesita el Señor? Sencillez, hermano. No algo rebuscado. La pregunta sigue ahí. ¿Qué está esperando para involucrarse en el servicio al Señor o para retomar el servicio al Señor? No lo postergue. Lo que usted tiene es lo que el Señor va a usar para suplir grandes necesidades. ¿Qué le pidió el Señor a sus seguidores? Sencillez.
En Mateo 10:16 dice la palabra: yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues sencillos como palomas. ¿Qué dijo el Señor en Filipenses 2:15 también? Para que seáis sencillos en medio de una generación maligna y perversa. ¿Qué pide el Señor para desarrollar un ministerio efectivo? Sencillez, sencillez. ¿Qué va a usar el Señor para satisfacer una humanidad hambrienta, sedienta y necesitada que vemos a nuestro alrededor, hermanos? ¿Qué va a usar el Señor? ¿Qué va a usar el Señor? Hermanos, sus 5 panes de cebada y sus 2 pececillos, lo que usted tiene allí en su mano, lo que usted tiene allí en su vida, eso es lo que va a usar el Señor. Abramos nuestra boca, dispongamos nuestras manos y el Señor, hermanos, usará eso sencillo, eso que a lo mejor para muchos resulta como insignificante, pero el Señor lo usa para lograr sus propósitos extraordinarios. Hermanos, les invito a que no echemos en saco roto esto. Culmino con esta anécdota que nuestro hermano Uriel nos hizo el favor de compartir allí en el grupo y que viene al caso mencionarla, y así quiero concluir esta reflexión. Un anciano estaba viajando en un tren. Se puso de pie y dijo a los pasajeros: Jesús viene pronto. Una mujer luego gritó: cállate, tú no sabes nada y tu Jesús ni siquiera existe. El viejo se sintió avergonzado y se sentó. Pero Dios siguió poniendo en su corazón el deseo de levantarse de nuevo y seguir hablando de la venida de Jesús. Él obedeció la voz de Dios y se levantó otra vez diciendo: Jesús viene, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y aceptarlo hoy. Entonces la mujer que había gritado se levantó y ataca al pobre anciano. Mientras ella continuaba golpeándolo, su niño, el niño de la señora, le dijo: deja de golpearlo, mami, es un enviado de Dios. Entonces la mujer cayó de rodillas y empezó a llorar. El anciano le preguntó sorprendido: ¿por qué estás llorando? La mujer le respondió: mi hijo era mudo y ahora está hablando. ¿Qué usó el Señor ahí, hermanos, para satisfacer esa necesidad? A un viejo. A un pan de cebada, hermanos. Un pececillo. Le basta al Señor para sustentar grandes necesidades, hermanos. ¿Qué tiene a su alcance? ¿Qué tiene ahí? Póngalo en las manos del Señor. Ya, hermanos. Ya. No dejemos que pase más tiempo. ¿Quiere ponerse en pie, hermanos? Aleluya. Le invito a que hagamos una oración con sinceridad delante de su presencia. El Señor conoce nuestra vida, conoce todo de nosotros, conoce nuestros temores, conoce nuestras dudas, conoce todo de nuestra vida. Si algo le está estorbando para involucrarse tempranamente en el ministerio y desarrollar un ministerio efectivo, yo le invito a que invoque una vez más la presencia del Señor y usted quede libre de ello y usted se disponga para ser usado por el Señor con la sencillez y con lo que usted tiene en las manos del Señor. Amén, hermanos. Vamos orando delante del Señor. Si usted siente venir aquí al altar y aquí
expresarle al Señor alguna palabra, no sé, a lo mejor le dice al Señor, perdóname por todo este tiempo que he desperdiciado, perdóname Señor, dame oportunidad, quiero hacerlo, dame esa valentía de poder dar este paso, no quiero seguir en esta misma situación que me está llevando por un camino equivocado. Bien lo podemos hacer. Si usted quiere allí en su lugar, de igual manera, expresarle al Señor esto, estamos en libertad de hacerlo. Pero hay que ir al Señor, hermanos, y expresarle nuestro sentir en esta hora. Padre, te doy muchas gracias en esta hora, Señor. Hemos seguido tu indicación, hemos sentido esa línea, Señor, en esta palabra que se ha ministrado desde aquí, desde este lugar. Dios mío, hemos querido actuar siendo sensibles a tu voz, creyendo, Señor, que es una necesidad importantísima en esta congregación, en este pueblo, en este cuerpo local, Señor. Bendito Dios, bendito Dios. Puede haber diferentes expresiones en la vida de mis hermanos. Quizá haya, Señor, esa palabra que se dirige a ti diciéndote, Señor, perdóname, perdóname, porque aunque yo he experimentado esa transición de pasar de las tinieblas a tu luz, y tú me has hecho real sacerdocio y nación santa, he ocultado, Señor, el anunciar tus virtudes, de involucrarme en tu servicio con fuerza y con empeño. Señor, perdóname. Quizá fluya esa palabra, y si lo hace con sinceridad, usted recibirá una impresión del Señor allí a su corazón. Pero quizá de su boca vaya esta palabra diciendo, Señor, yo he tratado de seguir tu indicación. Tengo en mi corazón lo importante que es servirte a ti, mi Dios. Le he dado importancia a este servicio, pero he tenido que padecer diferentes presiones, diferentes dificultades. He tenido que enfrentarme, Señor, a diferentes cuestiones que me instan, me motivan a callarme, a sentarme, a dejar de accionar en favor de tu obra. Y estoy en este tiempo pasando por esa situación de crisis. Señor, ayúdame. Quizá usted dígale al Señor en esta hora que está en esa situación, ayúdame. Tú me sigas inquietando para que siga obrando, para que siga levantando la voz, para que siga anunciando que tú vienes, para que siga anunciando que pronto daremos cuenta de cada talento, cada habilidad que tú has puesto en nuestras manos. Y entonces, ¿qué cuenta entregaremos delante de tu presencia? Si es esa su palabra, si es esa la voz que fluirá por ahí, hágalo con sinceridad. Si usted es de aquellos que permanecen fieles y firmes, más vivos que el día de ayer, y que con mucha fuerza le dicen al Señor, mi vida quiero invertirla, mis fuerzas quiero invertirla, mis capacidades quiero invertirla, y cada día, Señor, prometo ser más fiel delante de tu presencia. Si es así, siga adelante, amado hermano, amado hermano, siga adelante. Dios está con usted como poderoso gigante. Dios es el que hará la obra. Dios es el que producirá la multiplicación. Dios es el que hará que esa necesidad sea satisfecha, partiendo de ese pan y de ese pececillo que usted ha decidido, que usted ha optado por poner en sus manos preciosas.
Señor, encargo a tu gracia a este pueblo. Encargo a tu gracia este pueblo, Señor. Dios de gloria, que tu Santo Espíritu siga trabajando en nosotros. Que tu Santo Espíritu siga obrando en nosotros. Aleluya. Las oportunidades que tenemos no siempre quizá las tengamos a nuestro alcance, pero hoy tenemos una oportunidad más de incorporarnos en tu obra preciosa, Señor. Yo lo haré. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al nombre del Todopoderoso. Gloria al nombre de nuestro Salvador y nuestro sustentador. Gloria a Dios por cada oportunidad que el Señor nos da. Gloria a tu nombre, Señor, por ello. Asístenos y ayúdanos. Queremos honrarte con todo nuestro corazón, mi Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo. Hoy la pongo a tus pies. Gloria a Señor Jesús. Jesús. Aleluya. Te entrego mi Santo ser eres, Dios. y mi corazón. Gracias, Jesús. No hay sentido en el vivir si no es para ti. Gracias, Dios. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te seguiré. Aleluya. Gloria a tu Yo nombre. lo haré, Gloria a tu te nombre. obedeceré, Gloria a Dios. sin reservas ni Gloria a condiciones Dios. te seguiré. Yo lo Gracias. haré, te obedeceré, Gracias, Señor. sin reservas ni condiciones Bendito. te seguiré. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Bendito seas. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.